estar en Mashiach. Porque tanto amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él, la palabra es eis, unas preposiciones que ya estudiamos, o sea, hacia adentro de Él, ¿sí? Los que creen hacia adentro de Él no perezcan, sino que tengan vida eónica. Dice Yahan en el capítulo 3, todos creen hacia adentro de Él, ¿sí? ¿Qué pensamiento? Ciertamente no hay limitación forzosa y no hay ninguna exclusión, no hay límite establecido. El Elohim poderoso, el bendito Redentor del mundo, no excluye a nadie, deja la puerta abierta de par en par para que todos puedan creer y volver a la casa en Elohim. Nuestros idiomas malos, vacilantes, pobres, fruto de la mente humana natural y carnal, no nos permiten creer en Mashiach, pero no creer hacia adentro de Mashiach. Es un concepto mucho más profundo y bastante más difícil de comprender. Por eso la lengua hebrea y también la griega, nos declaran de mejor manera la intención del autor. La palabra en el original es esa preposición eis, que significa hacia adentro, o sea que la cosa se está dirigiendo, el movimiento es para entrar en un lugar. Esto ya lo estudiamos. No se trata de creer en él como puedo creer en una ley, ¿sí? Una ley de la física y de la naturaleza. ¿El fuego quema? Sí, yo creo que el fuego quema. Estoy absolutamente convencida de que el fuego quema, pero yo no creo en el fuego de la forma en que creo en Mashiach. Se trata de creer desde dentro de él y hacia dentro de él. O sea, es una cuestión mucho más de naturaleza. Es una cuestión de posición, no de creencia. La fe no se evalúa en cantidad, sino en posición. No tenemos más o menos fe, estamos más o menos dentro de él. ¿Sí? La fe se ejerce a pleno cuando entendemos que ya no estamos en el mundo, sino que estamos en Mashiach. Ya no estamos en el mundo, sino que estamos en Mashiach. Lo voy a decir una vez más. Ya no estamos en el mundo. Estamos en Mashiach. ¿Dónde está nuestro corazón? Estamos dentro de él y eso equivale a que a pesar de que andamos aún en este mundo, estamos ya en las regiones celestiales. Eso está escrito. Sí, por así decir, andamos en las nubes, literalmente. Entonces el que cree hacia adentro de él está en movimiento de regreso a casa, de regreso a lo que fue perdido, fuera del mundo y dentro del Hijo de Elohim. Él no solo es el fundamento debajo de nuestros pies, sino que también está por encima de nosotros y a nuestro alrededor. Además está adentro. La verdadera fuerza se ve aquí en funcionamiento, así como Elohim envió a su Hijo al mundo. La fe nos mueve desde donde estábamos, fuera de él. Fuera de él estábamos, hacia él, nos coloca dentro de él y nos lleva hacia él. Cuánto más rica sería nuestra vida y nuestra experiencia si imitáramos a Elohim como hijos amados, incluso en su forma de hablar, incluso en todo, en nuestra forma de vivir diaria. Pero nosotros seguimos teniendo una vida doble, una doble cara, una doble forma de actuar. Cuando estamos con Él en oración, con los hermanos, en charlas, en reuniones o lo que sea, es una actitud. Pero cuando salimos afuera tenemos otra actitud. Rara vez se refiere estas cosas, ¿no es cierto?, al gran cambio producido por la fe como una posición inmóvil. No es inmóvil la fe. Nunca es fe en Él hasta que se realiza la gran transición de movilizarse. Rara vez en la Besorá de Yahanan leemos que de creer en Mashiach. Sin embargo, casi 40 veces en casi todos los capítulos leemos acerca de creer hacia adentro de Mashiach. Solo en el tercer capítulo ocurre 4 veces. Hacia adentro de él sugiere progresión. Sí, lleva consigo una sensación de crecimiento, de desarrollo, de movimiento. Esto no es una salvación estática, es un camino de santificación. Implica una presión y una entrada a las realidades más allá de todo lo que vemos aquí. La fe salvadora no es de nosotros mismos, es don de Elohim, no de obras para que nadie se gloríe. Sí, la fe es el poder omnipotente que nos devolverá a la unidad en Yahweh. Vamos a ser capacitados para creer plenamente en Él nuevamente, plenamente y sin dudas. Creo que puedo ilustrarlo mejor de esta manera. Si llevase una botella al río, la llenara con agua del río, podría decir el río está en la botella, pero la botella no estaría en el río, estaría en mi mano.
Pero si me metiera en un bote y saliera al río y dejara caer la botella en el agua, entonces podría decir, la botella está en el río. Ahora podría decir más todavía, el río está en la botella está en el río. ¿Sí? Como podemos ver, hay un mundo de diferencia entre el río en la botella y la botella en el río. Así también hay una enorme diferencia entre Mashiach en nosotros y nosotros en, hacia adentro de Mashiach. Mashiach puede estar en nosotros sin que nosotros estemos en Mashiach. ¿No lo han experimentado acaso? Lamentablemente esto es lo que le sucede a la gran mayoría. Muchos tiemblan y se preguntan, ¿tengo el Ruach? ¿He recibido en realidad Mashiach? Y se angustian pensando que no son salvos, ¿sí? La mayoría de las veces lo han recibido. No voy a decir que no haya casos en los que se puede llegar a durar, pero jamás lo han usado. Como no lo han usado jamás, no tienen ni idea de si lo tienen o no. Ese es el problema. Si yo pierdo algo que he usado, ya lo experimenté, por lo tanto sé lo que perdí. Pero si yo tengo algo que jamás usé, ni siquiera me voy a dar cuenta de que lo perdí. Mashiach está en estas personas normalmente, pero ellos nunca han estado en Mashiach, mucho menos yendo hacia Mashiach. Shaul habla de Mashiach en nosotros, la esperanza de gloria, y es maravilloso saber que Él habita en uno, pero este no es el final de nuestra salvación, es solo el comienzo, ¿sí? ¿Por qué se sientan? Es hora de avanzar realmente. Han recibido a Mashiach, tienen el mayor tesoro del universo, ¿sí? Entonces tenemos que correr, tenemos que volar realmente. Nada ni nadie puede impedir el avance del reino, ciertamente. Y cuando estamos en Mashiach y yendo hacia adentro de Mashiach es cuando más fuertes somos. Ustedes no piden siempre firmeza, fortaleza, fortalecimiento, hay que esto y que lo otro. Hay que estar en Mashiach para ser fortalecidos. Es una posición, se los he dicho. No es un don que me va a dar. No existe el don de la firmeza. El don ya fue dado, el don es Mashiach. Es nuestro mayor don, donde vienen todo el resto de las cosas englobadas. Pero nosotros necesitamos estar en Mashiach, mucho más que estar parados en Mashiach. Estar yendo hacia Mashiach. O sea, estar yendo a la mezcla cada día más activa de Mashiach con nosotros. Esto significa ser completamente tragados por Él, como la botella es tragada por el río. Si el río no se traga la botella, podrá haber río dentro de ella, pero ella jamás entrará en el río. Tenemos que estar arraigados y edificados en Él. Para comprender cómo todas las cosas serán restauradas en Elohim, podría ser útil considerar lo que está sucediendo al comienzo de la nueva creación, porque la nueva creación ya ha comenzado. La nueva creación está compuesta por aquellos que están siendo creados de nuevo a través de y dentro de Mashiach. De modo que si alguno está en Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo se ha hecho nuevo. No se hará, se ha hecho. Nada puede ser más claro que esto, que en este pasaje se nos habla del comienzo de la nueva creación. Lo viejo pasó y lo nuevo llegó. La referencia es a ese grupo de primicias que son los primeros en entrar en lo nuevo. Se vuelven completamente una nueva creación en Mashiach, yendo hacia Mashiach. Es porque están dentro de y yendo hacia dentro de Mashiach que son una nueva creación. Afuera de él no se puede ser nueva creación. Es inútil que se insista en decir que se puede tener una doble vida. En la vida del que está en Mashiach, hacia Mashiach, lo viejo pasó y todo se volvió nuevo. Cuando digo todo se volvió nuevo, evidentemente, si lo viejo se ha pasado, ya lo viejo no interesa. Ahora bien, sé que la mayoría de los creyentes aplican esta escritura a todos los creyentes, sí, pero si nos tomamos el tiempo para considerar esto con reverencia y con cuidado, vamos a ver fácilmente que no aplica al creyente por medio de hoy. De hecho, la mayoría de los creyentes se apropian de muchas promesas y buscan colgárselas como collares sobre sus inmundas vestiduras. Cuando creemos en el Adón por primera vez, ha dado inicio, ciertamente, a un nuevo comienzo, ciertamente. Han comenzado un cambio. Sí, parte de lo viejo ha pasado, algunas cosas nuevas han ocupado su lugar, pero ¿quién de nosotros puede jactarse de que todo en nuestra vida se volvió nuevo cuando creímos por primera vez? En el plano espiritual, sí.
pero acá tiene que transcurrir el hecho. En el plano espiritual está terminado el asunto, y yo quiero que entiendan que si en el plano espiritual está terminado, nos guste o no nos guste, colaboremos o no colaboremos, el final es el que está escrito allá. ¿Se puede entender eso? De manera que yo digo, colaboremos. Entonces, nuestra salvación es una obra progresiva porque incluye la santificación. Comienza cuando nos volvemos al Adón por primera vez y continúa hasta que estemos completos en Mashiach. Si tomamos esta escritura en la sencillez de su lectura, o sea, las cosas viejas pasaron, tiene que significar que todo lo que pertenece a la vieja creación ha sido iluminado. La vieja naturaleza se ha ido, la vieja carne se ha ido, la vieja mente se ha ido, los viejos deseos se han ido, las viejas emociones se han ido, la vieja voluntad se ha ido, los viejos hábitos se han ido, todas las viejas tendencias carnales se han ido y nos hemos convertido en una creación completamente nueva. ¿Es esto real en la vida de ustedes? ¿Es esto real en la vida de los que están a su alrededor? Si pueden ver esto en crecimiento, aún en brotes, bendito sea el Adón. Porque si no pueden en verdad ver nada más que cardos y espinos en ustedes y en los que los rodean, las cosas viejas no se han pasado, evidentemente, por mucho que discutan. Y al mismo tiempo se les dice que de la misma manera, no es que se sigue, que es instantáneo y terminal, ¿no es cierto? No es que porque se haya pasado, ya lo decimos, se han pasado en el plano espiritual y han sido completadas. Acá tenemos que recorrer el camino, el proceso. Y vamos a tener que recorrerlo. Sin embargo, el resultado ya está asegurado. Solo que no sabemos de qué forma vamos a alcanzar ese resultado. Y puede ser por las malas. Yahshua habló a menudo de que su Padre estaba en él. Él dijo, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que habita en mí. El Padre habitó en el Hijo y trabajó a través de su Hijo para hacer su voluntad. Pero esto no es todo lo que dijo. Al hablar con sus discípulos en Yahanan 14:10 dijo, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No era solo que el Padre estaba en él, sino que también él estaba en el Padre. Varias veces inculcó profundamente esta verdad en sus discípulos. La botella en el río y el río en la botella. Cuando estaba orando al Padre por los que Elohim le había dado para que fueran uno, para que pudieran llegar a la unidad gloriosa, oró así, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que sean uno en nosotros. Dice Yahanan en el capítulo 17. Este es un tabernáculo mutuo. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. El Padre moraba en Mashiach y él vivía en el Padre. Solo este tabernáculo mutuo puede traer la unidad, la ejad, la plenitud que Elohim desea recuperar. No es Mashiach en nosotros el que nos restaura la unidad de la naturaleza de Elohim. Somos nosotros en Mashiach, yendo hacia Mashiach. No es el crecimiento individual, es la edificación del cuerpo. Cuando el río está en la botella, primero vemos la botella y después vemos el río. Pero cuando la botella está en el río, primero se ve el río y después se ve la botella. Si es que se ve la botella. ¿Sí? Cuando Mashiach está en nosotros, todavía se nos ve primero y se ve a Mashiach en segundo lugar. Pero cuando somos absorbidos por Mashiach, Él es visto en todo y estamos perdidos en su plenitud. Necesitamos perdernos en el río que es Mashiach. Ahora Él, que es uno, opera armoniosamente esta victoria en nosotros, palabra sobre palabra, precepto sobre precepto, cambiándonos gradualmente, grabando su ley, su Torah en nuestros corazones, reuniendo todo en sí mismo para que todos podamos ser restaurados a la misma identidad o estado de ser que Él, hasta que no se satisfagan todos nuestros deseos, impulsos, anhelos y necesidades en la supremacía central de Mashiach, no en nuestra carne. No vamos a poder conocer la paz, el gozo, la justicia y la plenitud de estar en Él. En Él se cubren todas las deficiencias, en Él hay equilibrio y en Él todas las cosas subsisten, es decir, se mantienen justas, es la palabra de Colasí. Hemos estado tan divididos en nosotros mismos, pero esta es una cuestión muy humana, ¿no es cierto? Divididos entre los deseos por el mundo y los deseos por Elohim, vacilando de un lado a otro entre los deseos de la carne y los anhelos del Ruach.
Hablamos del hombre viejo y luego del hombre nuevo y a menudo nos preguntamos cuál somos realmente o si todavía estamos tratando de mezclarlos a ambos. Pero nadie puede servir a dos señores y así hemos pasado por el conflicto a cuál obedeceremos. Es evidente que nos falta todavía mucho de Elohim. Alabado sea Él por el presente a través, yendo hacia, ¿sí? Del proceso de ir a Mashiach, por las purgas que son parte del camino del madero, porque gradualmente descubrimos que la carne es despojada, que lo viejo se quita y lo nuevo surgirá así, por las buenas o por las malas. Nuestra vida se encontrará totalmente en la unidad de Mashiach, entonces nos volveremos uno en nosotros, así como nos volvemos uno en Él. Seremos uno en el cuerpo, uno con la cabeza, uno con el Padre. Y volverá a levantarse la unidad, la Ejad, que es la esencia misma de nuestro Creador.